Bienvenidos una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio y, como siempre digo, también muchas otras temáticas interesantes, como la que vamos a tocar hoy. Bueno, volvemos después de una pequeña ausencia que ya os anuncié, puesto que nos íbamos a hacer un pequeño viaje de investigación in situ, tal como a mí siempre me ha gustado investigar las cosas. Está muy bien hacer, pues esas tareas de búsqueda, tanto en libros como a través de la red, pero al fin y al cabo, cuando uno quiere realmente informarse de las cosas, lo mejor es hacer el viaje, verlas in situ. Y en este caso nos fuimos a un lugar que no nos pilla demasiado lejos. Ya sabéis que nosotros tenemos nuestra base aquí en Glasgow, en la ciudad más populosa de Escocia, una de las más populosas de la isla de Gran Bretaña. Y como digo, no nos fuimos muy lejos, nos fuimos hasta Jersey, una de las islas del Canal, de las famosas islas del Canal. Bueno, o quizá no tan famosas, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen, que no saben muy bien qué representan estas islas, la significancia histórica a todos los niveles que han tenido y el punto tan curioso y estratégico, geopolíticamente hablando incluso, un lugar realmente extraño, ¿no? Yo, como siempre digo, tomad el mapa, Google Maps o la aplicación que queráis, o los más old fashion, pues tomáis un atlas si queréis, un mapa mismamente, y buscáis las islas del Canal. Concretamente hoy nos vamos a ubicar en la isla de Jersey, que es quizá la más importante, junto con Guernsey, Alderney y luego otras pequeñas islas también, pues conforman estas islas del Canal, que supongo que ya lo habréis buscado, ya lo habréis encontrado. Se ubican frente a las costas francesas, frente a las costas de Normandía, muy cerca. Creo que Jersey concretamente está aproximadamente a unas 20 millas de la costa francesa. Bueno, propiamente se llaman Islas del Canal de la Mancha, pero en realidad están más cerca de la costa francesa que de Gran Bretaña, así que muy bien podrían ser simplemente unos pequeños apéndices de Francia. Pero no es el caso. Y de aquí lo interesante de estas posesiones, de estas dependencias de la corona británica. Yo creo que hay que empezar con algo muy importante, y es esto que acabo de decir, el estatus de estas islas, de las Islas del Canal, porque mucha gente piensa que, lo curioso de estas islas que están frente a las costas francesas, erróneamente piensan algunas personas, es que son inglesas, ¿no? Pertenecen a Inglaterra. Bueno, esto no es así. Yo siempre me esfuerzo en intentar explicar a la gente lo que es el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, que son conceptos muy diferentes. Inglaterra es una de las naciones que conforman el Reino Unido y uno de los territorios que están dentro de la isla de Gran Bretaña. Ya sabéis que las 4 naciones que conforman el Reino Unido son Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Inglaterra. 3 de ellas están en la isla de Gran Bretaña. La otra está en la otra isla, en la isla donde se ubica también la República de Irlanda. Es por esto que Inglaterra no es Gran Bretaña, Inglaterra pertenece a Gran Bretaña, e Inglaterra no es el Reino Unido, Inglaterra pertenece al Reino Unido. Pues bien, para complicar más la situación todavía, os diré que Jersey, lógicamente, no pertenece a Inglaterra ni a Gran Bretaña, porque es una isla que está fuera, pero es que tampoco pertenece al Reino Unido. Y ahora vosotros os estaréis preguntando, entonces Jersey, ¿a qué país pertenece? ¿A quién pertenece? Bueno, el estatus de Jersey es el de nación independiente. Por extraño que os parezca, realmente se autogobierna como una nación independiente, pero su estatus dentro de la organización mundial, por así decirlo, sería dependencia de la corona británica. No es un territorio de ultramar, como otras muchas antiguas colonias, por ejemplo, que han pasado a tener esta denominación. Estoy pensando ahora mismo en Islas Vírgenes Británicas, Islas Pitcairn, muchísimos lugares que son, insisto, territorios de ultramar. Islas Falkland, por ejemplo. No, el estatus de Jersey es esta denominación tan curiosa, dependencia de la corona británica, autogobernada, como si fuera un país independiente. Este estatus tan solo lo tienen, junto a Jersey, la otra isla del canal, que es Guernsey,
de la cual dependen algunas otras islas más pequeñas, y la isla de Man, que este es un territorio más peculiar todavía, porque la isla de Man se ubica entre la isla de Gran Bretaña y la República de Irlanda. Es una isla que está pues, muy cerca de las costas de Liverpool, por ejemplo, y la gente pues, puede pensar, bueno, pues es una isla que pertenece a Inglaterra o en su caso al Reino Unido. No, pues la isla de Man tiene este mismo estatus curioso. Por supuesto, este estatus lo que hace es que este tipo de territorios sean paraísos fiscales, entre otras cosas, ¿no? Porque tienen su sistema de taxación totalmente independiente. Para los que os estéis preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es la relación de Jersey con el Reino Unido? Aparte de que sea una dependencia de la corona, ¿cuál es su relación? ¿Se habla inglés? ¿Qué moneda utilizan? Bueno, la moneda que utilizan es la libra, pero no esterlina. Es la libra de Jersey, que es bastante curioso porque son unos billetes bastante diferentes. Os estaréis preguntando si son de curso legal en el resto de territorios de la corona británica. Lo son, con lo cual uno puede utilizar las libras de Jersey en Escocia, donde, por cierto, se utiliza la libra escocesa, no la libra esterlina. Y dentro de los territorios donde se utiliza libra esterlina, pues también se puede utilizar la libra de Jersey. Por supuesto, se puede utilizar la libra esterlina en Jersey. Bueno, intercambio, por así decirlo. ¿Y qué más os iba a decir al respecto? El idioma. Bueno, el idioma, efectivamente, el inglés es el idioma oficial, el más hablado, el más extendido, por supuesto, pero el francés también es oficial en Jersey. Ambos idiomas son oficiales. Os encontraréis, si viajáis a Jersey, que muchas de las señales, muchas de las indicaciones están de forma bilingüe, aunque el francés es bastante residual, se utiliza bastante poco y sobre todo últimamente, ya que bueno, antiguamente había más conexiones con Francia, conexiones tipo vuelos, barcos, ahora ya no tanto. Ahora creo que tan solo queda un ferry que une Jersey, por ejemplo, con Francia. Entonces, bueno, el turismo francés ha bajado bastante, pero el francés sigue siendo idioma oficial, lo mismo que el jeré, que es una especie de interesante lengua propia, concretamente esta es de la isla de Jersey. Esto hace que los tres idiomas sean oficiales, el inglés, el francés y el jeré. El jeré es el idioma autóctono, es una especie de lengua romance, pero con muchos toques del normando. Una mezcla casi entre francés, alemán, noruego, un idioma interesante que también hay que decir, si el francés está prácticamente en desuso en la isla, lo del jeré ya no lo habla absolutamente nadie, pero curiosamente se mantiene la oficialidad. Bueno, después de toda esta pequeña introducción que se ha hecho un poco más larga de lo esperado, bueno, ahora muchos os estaréis preguntando ¿por qué Jersey forma parte o es una dependencia de la corona y no forma parte de Francia, que sería lo más lógico porque está frente a las costas francesas? Bueno, no os voy a contar toda la historia porque aquí podríamos hacer un podcast con esto, pero nos tendríamos que remontar a muchísimos siglos atrás, concretamente al siglo XI. Y es que estas islas formaban parte del Ducado de Normandía. Lógicamente están frente a las costas de Normandía. Y en aquel entonces, concretamente en el año 1066, los duques de Normandía pasaron a ser reyes de Inglaterra. Con lo cual, pues se produjo una fusión entre las tierras normandas, las tierras de la parte sur de Gran Bretaña, los territorios ingleses, y bueno, pues dependían todos de la misma monarquía, de la misma corona. Nos vamos al siglo XIII, donde Normandía ya pasa, el ducado de Normandía pasa a ser francés, ya no lo volverá a recuperar Inglaterra nunca más, pero estas islas, las islas del Canal, curiosamente se mantuvieron fieles a la corona inglesa y lucharon de parte de la corona inglesa, con lo cual, pues ellos decidieron, aunque interesantemente nunca fueron parte del reino, y es que ya desde un principio, aunque siempre han sido realmente dependientes de la corona, nunca fueron parte de facto de Inglaterra, porque están fuera del territorio de Gran Bretaña. Bueno, es una historia bastante peculiar, pero la cuestión es que en el siglo XIII es cuando se produce esta extraña separación y Normandía queda por un lado y estas islas quedan por otro lado.
Y bueno, debido a la fidelidad que muestran a la corona británica, pues la corona les ofrece su protección. Como decía antes, Jersey no pertenece al Reino Unido, se autogestiona como una nación independiente. El único tema que les mantiene realmente atados, aparte de esta lógica dependencia de la corona, es la defensa militar. Y esto es algo que vamos a ver, sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy, que es muy importante. Jersey, lógicamente, es una isla muy pequeña, no tiene ejército propio y bueno, pues desde los principios que os comentaba antes, desde que se produce esta fusión con el ducado de Normandía y después cuando Jersey ya queda de forma independiente, la corona británica se hace cargo de la defensa militar de la isla. Insisto, vamos a ver que esto es muy importante. Jersey a día de hoy es, bueno, aparte de toda la historia que tiene detrás, porque nos podríamos remontar a estos siglos ya tan pasados, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, y repasar toda su historia, que es absolutamente espectacular, pero de la historia reciente, lo que más interés puede despertar en Jersey, lógicamente, y es lo que trae esta isla a Planeta Cero y de aquí nuestra investigación, fue su papel durante la Segunda Guerra Mundial. He querido titular el podcast de hoy la ocupación alemana de Jersey, puesto que efectivamente Jersey, las islas del Canal, todas ellas fueron ocupadas por las tropas del Reich, por las tropas nazis de Adolf Hitler, pero no es que fueran ocupadas en una maniobra bélica estratégica, no, simplemente fueron anexionadas a Alemania y durante 5 años, de 1940 a 1945, las islas del Canal fueron alemanas. Un territorio alemán de facto. Desarrollaremos esto un poco más adelante porque es realmente muy interesante. Lo primero, lógicamente decir, ya os lo podréis imaginar, que fue el único territorio británico conquistado por la Alemania de Adolf Hitler, curiosamente. Bueno, territorio británico si lo queremos interpretar como tal, porque ya os he dicho cuál es la dependencia y pertenencia de Jersey. Realmente es esa unión con la corona. Pero bueno, si lo queremos interpretar como un territorio dependiente, en cierto modo, de los británicos, pues efectivamente sería el único territorio que los alemanes ocuparon durante la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy Jersey nos ofrece bueno, pues todas estas visitas culturales. Lo cierto es que no sucede como en otros lugares. Para mi sorpresa, cuando llegué a Jersey, no sucede como en otros lugares donde se intenta tapar todo lo que esté relacionado con el nazismo, con Hitler. Por ejemplo, siempre os he comentado los viajes que hice a Polonia. En Polonia es otro de esos países donde no se oculta. Es cierto que tampoco se promociona quizá todo lo que se debería, pero hay muchísimos bunkers que están todavía allí, que... Bueno, los libros oficiales dicen que no están, pero están, realmente se han dejado, son visitables, no se han derribado ni ha sucedido nada. Pues por ejemplo me viene a la cabeza como lo que ha sucedido en muchos puntos de Alemania, ¿no? O de Francia, donde bueno, pues algunos lugares realmente interesantes han sido destruidos, otros han sido básicamente ocultados, todavía están pero no se publicitan. En fin, hay un poco de vergüenza siempre al hablar de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, y yo creo que Jersey en este caso pues lo ha hecho bastante bien. Tampoco es luego veremos que lógicamente no se pueden enorgullecer de haber tenido esta invasión alemana, porque bueno, más que una invasión o una ocupación fue una colaboración, lo veremos más adelante. Entonces hay bastante silencio al respecto entre la gente local, pero ahí están bueno, los bunkers que hay en Jersey, concretamente en la ciudad más grande, en Saint-Helier. Bunkers que fueron construidos por los alemanes, hay túneles que fueron construidos durante la guerra, bueno, como refugios o como campos de experimentación. Hay también un fantástico museo militar al respecto de todo lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, en el Elizabeth Castle, por ejemplo, que es un castillo muy importante que está también en las costas de Saint-Helier. Pues uno puede ver todavía las instalaciones que levantaron los alemanes, con lo cual hay muchísimas cosas que son visitables, incluso hay algunos tours que se promocionan. Es una visita realmente interesante al respecto, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, realmente Jersey, aunque tiene todo esto relacionado con la Segunda Guerra Mundial, no es
fundamentalmente un destino pues, para turismo de investigación bélica, por así decirlo, sino que es un turismo de sol y playa, vamos a decirlo claramente. Jersey es un territorio que tiene un muy buen clima. Algunos pensaréis, bueno, en las islas del Canal, norte de Francia, quizá el clima no es tan fantástico. Pues para mi sorpresa sí que lo es. Yo recuerdo cuando estuve en Normandía, que está pues prácticamente, ya os he dicho, a 20 millas realmente, incluso en los días más claros se puede ver desde Jersey las costas de Normandía, y a la inversa. Pues el clima en Normandía es realmente horrible, al menos cuando yo estuve, que era ya era finales de otoño, que era el invierno, era realmente horrible. Pero bueno, horrible os puedo decir que incluso peor que el que tenemos en Glasgow, y eso ya es decir, os lo puedo asegurar. Sin embargo, en Jersey, bueno, es cierto que en primavera, pero el clima era realmente mucho mejor de lo que yo esperé, y los locales, la gente de Jersey me decía, no, el clima aquí suele ser realmente bueno. Tenemos lógicamente nuestros días de lluvia, pero por lo general es muchísimo mejor que tanto el que hay en el sur de Gran Bretaña como el que hay en el norte de Francia. Por alguna extraña razón, las islas del Canal pues tienen ese microclima que las hacen, bueno, pues una especie de pequeño paraíso, ¿no? de sol y playa, por así decirlo. Y este es el turismo que básicamente suele haber en Jersey. Sobre todo me di cuenta, muchísima gente retirada, gente ya de avanzada edad, que va a disfrutar del clima en Jersey. Es cierto que el turismo a día de hoy que hay en las islas del Canal, y en particular en Jersey, es todo proveniente de las islas británicas. Uno repasa en el aeropuerto los vuelos que hay y son todo de ciudades pues tanto de Escocia como de Inglaterra como de Irlanda. No hay ninguna conexión aérea con Francia, curiosamente. Sí que se puede ir en ferry hasta Francia, y también por supuesto hay conexiones en barco, en ferry con el sur de Inglaterra, con lo cual, bueno, pues venimos al tema de que efectivamente el turismo mayoritario es de gente retirada de las islas británicas, que viene aquí a disfrutar de unos cuantos días de asueto. Pero bien, yo creo que la introducción que hemos hecho a Jersey ha sido bastante larga, y más o menos os ha quedado a todos claro a dónde nos vamos a ubicar. Y ahora sí, entremos ya en materia, que es lo que seguramente muchos queréis escuchar. Jersey durante la Segunda Guerra Mundial. Me voy a centrar concretamente en Jersey, no en todas las islas del Canal, aunque sí que iremos dando alguna que otra pincelada cuando realmente lo requiera, porque no podemos desconectar la historia de todas las islas, pero nos vamos a centrar en Jersey porque realmente es la isla que visité y la que bueno, pues nos va a interesar. Vamos a comenzar por el principio de lo que fue la invasión en 1940, y vamos a ir avanzando históricamente. Mientras tanto iré bueno, decorando un poco la historia con lo que fui viendo en Jersey in situ, que también puede ser interesante. Y bueno, pues vamos a dar todos los detalles, aunque yo creo que de Jersey vamos a hacer más de un podcast. De hecho, ya tengo varios preparados, y en este primero, aunque se nos puede ir un poco largo, lo que quiero hacer es una introducción general a lo que visitamos, a lo que vimos y a la historia de Jersey durante la Segunda Guerra Mundial, que ya os puedo asegurar que tiene bastante miga. Bien, comenzamos en la primavera de 1940. Bueno, ya supongo que sabéis cómo iba discurriendo la guerra en Europa, con Alemania extendiéndose después de su expansión por Checoslovaquia, por Polonia, Dinamarca, Noruega. Comenzó a avanzar también hacia el oeste, lógicamente tomando Países Bajos, Bélgica, Francia. Y lo cierto es que los británicos pues se veían que iban a ser los siguientes, a pesar de que Hitler en un principio era bastante reacio a pelear contra los británicos. De hecho, y esto va a ser algo muy importante, que vamos a ver que va a marcar la invasión de Jersey. Hitler siempre tenía a los británicos un poco como iguales, no los veía... Dentro de su exaltación de la raza aria, pues veía a los británicos dentro de esa misma raza, en cierto modo, ¿no? Hay que recordar el pasado vikingo también muy influenciado por los celtas en la parte norte de la isla, pero sobre todo en Inglaterra, pues un gran pasado
vikingo básicamente, incluso germano lógicamente, con lo cual realmente pues Hitler no tenía tanta intención de atacar a los británicos, aunque claro, al final el hecho de que se interpusieran en su expansión por toda Europa pues hizo que la batalla o la guerra le llevara por esos tintes, ¿no? Pero lo cierto, insisto, es que los británicos se veían que iban a ser los próximos, así que las fuerzas británicas que se encontraban en las Islas del Canal, como os comentaba antes, la defensa de las Islas del Canal pertenece a la corona británica. Allí habían apostadas pues bastantes unidades. Estas fuerzas básicamente se retiran de las Islas del Canal, las dejan absolutamente desguarnecidas y desprotegidas, porque el único objetivo en aquel entonces era proteger la mainland. Había que proteger a toda costa Gran Bretaña, sobre todo Inglaterra y la zona de Londres, básicamente. Por supuesto, todas las costas del sur, que era por donde previsiblemente los alemanes podían entrar en la mainland, en Gran Bretaña. Así que se produce tal cual. Las fuerzas británicas instaladas en las Islas del Canal se marchan y dejan desprotegidas y desguarnecidas las islas. Se recomienda a muchos de los isleños que emigren, que se marchen hacia Gran Bretaña en caso de una eventual ocupación alemana, pero básicamente se les deja a su suerte. Esto es algo muy importante. Parece increíble, pero así es. Hubo muchas dudas en aquel entonces. De hecho, el Premier Churchill tiempo después dijo que aquello fue una decisión errónea. Tiempo después, ya cuando las islas habían sido tomadas, pero lo cierto es que es lo que sucedió. Se puso mucho más énfasis en defender Gran Bretaña, las costas de Gran Bretaña, que estas pertenencias, ¿no? Que estas dependencias de la corona. Y veremos, insisto, lo importante que va a ser esto para cómo se moldea el carácter y la forma en que los isleños se comportan durante la ocupación. Jersey es ocupada en julio de 1940 de una forma bastante curiosa, porque los alemanes iban preparados para una batalla realmente espectacular. Muchos pensaréis, bueno, ¿qué importancia tan grande tenían estas islas como para que los alemanes decidieran ocuparlas a toda costa? Es cierto que era un territorio que no tenía ningún sentido dejarlo ahí, si ya el norte de Francia pertenecía a Alemania, había sido tomado, ¿por qué dejar estas islas? Pero el tema iba más allá para los alemanes. Estaba claro que esto era un acto de propaganda total, y todos sabemos cómo funcionaba la propaganda en la Alemania nazi. La propaganda desde el punto de vista de hemos tomado territorio británico, hemos tomado una dependencia de la corona británica. Esto, y efectivamente es lo que sucedió. En el momento que se toman las islas, la propaganda se expandió por toda Alemania, y la alegría, los vítores en Alemania de hemos vencido a los británicos porque hemos tomado su territorio, pues fue espectacular. Insisto, esto se produce en verano, ya en julio de 1940, pero lo curioso es que los alemanes, bueno, sí toman las islas, pero realmente no tienen que efectuar ningún tipo de batalla, porque las islas están desprotegidas, están desguarnecidas, así que los alemanes llegan allí con ganas de enfrentarse a las tropas británicas, y se encuentran con que los nativos, los isleños, pues les dan la bienvenida. O bueno, quizá no tan exageradamente, pero absolutamente nadie se opone a la llegada de los alemanes, porque ¿qué sentido tiene hacer frente a unas tropas que venían armadas hasta los dientes, que van a tomar tu territorio, cuando los que supuestamente te tienen que defender pues te han dejado tirado? Así que se produce esta conquista, esta toma de las islas del canal, que en el fondo importancia estratégica no tiene ninguna, porque no son, por su proximidad a Francia, realmente no son un puente que pueda conducir a las tropas al sur de Gran Bretaña. Es más, hay muchísimas zonas de la costa francesa que están mucho más cerca de la costa del sur de Inglaterra que las propias islas, que están realmente encalladas ahí en un golfo, ¿no? Cerca de la costa de Normandía. Incluso luego veremos que durante el desembarco de Normandía, al día de, estas islas no tienen ninguna importancia tampoco para los aliados, así que estratégicamente pues no significaban nada, pero era efectivamente esa propaganda que os comentaba antes y el orgullo de haber tomado el territorio británico. Los alemanes, tal y como llegan, comienzan a construir búnkers de defensa, todo tipo de defensas antiaéreas,
bordean, concretamente en Jersey, lo que es el perímetro de la isla, de campos minados, túneles como refugios antiaéreos, todo lo que os he comentado, que todavía existen en la isla a día de hoy y es visitable. Bien, lo curioso es que todas estas construcciones defensivas, los alemanes pensaban que efectivamente los británicos en algún momento intentarían retomar la isla. De aquí todas estas defensas que curiosamente nunca se llegaron a utilizar. Aquello fue un mal gasto total, porque parecía que absolutamente nadie tenía ningún interés en las islas del Canal. Y bueno, en este caso los británicos, porque los alemanes, bueno, en realidad lo único que querían era utilizarlas como propaganda, básicamente, propaganda del régimen. Lo curioso de todas estas infraestructuras que os he ido diciendo, los bunkers, las defensas, túneles, la mano de obra que se utilizó no fueron los isleños. Volvemos a lo que os comentaba antes. Hitler se sentía muy próximo a los británicos, si podemos considerar que los habitantes de Jersey son también británicos, al menos en este sentido tienen la misma cultura, con lo cual no los veía como enemigos, no los veía tampoco como esclavos. Es más, la mano de obra que se utilizó, sabéis que en otros muchos puntos, a medida que Alemania iba conquistando territorio, pues se utilizaba mano de obra de soldados, por supuesto de mano de obra judía, que luego hablaremos también de los judíos de la isla, que tienen su cierta importancia y lógicamente no fueron tratados como el resto de isleños, como os podéis imaginar. Pero lo cierto es que la mano de obra que se utilizó, casi a modo esclavista, como si fueran campos de trabajo, de estos los alemanes ya tenían muchos en Europa, pues fueron prisioneros traídos del este de Europa, concretamente prisioneros rusos, en su mayoría. Así que los isleños se encontraron con una invasión por parte de una nación enemiga, pero que les trató realmente bien. Ni siquiera los utilizó, los maltrató o los utilizó como esclavos o para sus fines, no, les dejó básicamente seguir con sus vidas. Es más, hubo lógicamente una grandísima cooperación en cuanto los isleños se dieron cuenta de el comportamiento que tenían los alemanes hacia ellos, pues decidieron cooperar. Dijeron, bueno, aquí no hay nada que temer, nos están tratando muy bien. Y en el fondo, ¿qué vamos a hacer? Si los británicos nos han dejado desprotegidos y los alemanes ahora nos quieren anexar, pues haremos una anexión. Así que los isleños se sintieron pues como unos alemanes más, comenzaron a cooperar, a trabajar codo con codo. Incluso se produjo lógicamente la típica mezcla de soldados alemanes con mujeres de la isla. Lógicamente tuvieron familias. Luego hablaremos de lo que sucedió cuando se terminó la ocupación, lógicamente. Y es cierto que, ya os lo comentaba también, algunos de los isleños decidieron marcharse. Cuidado, porque los alemanes en ningún momento pusieron ningún impedimento a que los que quisieran se marcharan. Es más, los primeros que se fueron, cuando ya se veía, incluso antes de que llegaran los alemanes, fueron gran parte de la población judía. Lógicamente, se sabía lo que podía pasar con ellos. Otros isleños también, muy temerosos a lo que pudieran hacer los alemanes, decidieron marcharse. Incluso ya cuando los alemanes entraron, en los primeros días se produce un cierto éxodo, después ya no. Ojo, esto también es importante, porque en un momento dado la actitud de los alemanes fue: si os queréis marchar, os marcháis ya, pero a partir de cierto momento aquí se va a cerrar, porque los alemanes, entre otras cosas, confiscaron todas las embarcaciones. Se sospechaba también que podía haber mucha colaboración y de hecho en un momento dado sí que la hubo, con resistencia, tanto en Francia como con posibles cuerpos de resistencia en el sur de Inglaterra. Así que era lógico, para salvaguardar el territorio por parte de los alemanes, pues que se confiscaran los barcos y se siguiera, en cierto modo, sospechando de la población. Lógicamente seguían siendo autóctonos, y aunque en su inmensa mayoría colaboraban, siempre hubo algunos que ahora veremos que efectivamente no lo hicieron. Así es. En Jersey hubo una mínima resistencia, una pequeña resistencia. Los libros de historia nos dicen que en Jersey efectivamente hubo una resistencia. Yo creo que más por la forma simbólica de presentar que efectivamente hubo quien se opuso al régimen alemán, que realmente por el número que eran, porque eran una minoría contra la que además se puso el resto de la población, que veían que estaban viviendo relativamente bien con los alemanes,
y no querían que nada pusiera en peligro aquella convivencia. Así que los grupúsculos que realmente montaron cierta resistencia pues eran bastante rechazados por el resto de la población. También es cierto que no era gente elegida al azar. La gente que estaba, estos personajes que estaban en contra de los alemanes y que montaron esta resistencia, puesto que ya tenía una ideología política bastante preconcebida antes de que llegaran los alemanes. Hay que decir que estos grupos de resistencia fueron formados y fundados fundamentalmente por comunistas, por personas de extrema ideología comunista. No por la radicalidad del comunismo en sí, sino porque eran los alemanes los que llegaban. Y todos sabemos la política que tenía el Reich, básicamente, y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán con los comunistas. Sabemos lo que pasó en Alemania con los comunistas previamente y la guerra que estaban montando contra el comunismo en el este de Europa. Así que es lógico pensar que las personas de ideología comunista que habían en la isla se sintieran seriamente amenazadas y que sintieran este extremo rechazo hacia la Alemania nacionalsocialista. Insisto, se montan estos grupúsculos que, bueno, querían mostrar su... Ya os digo, es que fueron grupos de muy pocas personas. Realmente no representaban una mayoría ni tan siquiera una minoría en Jersey, donde los habitantes pues lo único que querían era pasar el tiempo lo mejor posible hasta que acabara la guerra y ver si finalmente pertenecían a unos o a otros, pero ellos lo que querían era sobrevivir, de ahí que se diera toda esa cooperación que os comentaba antes. Insisto, estos grupos resistentes al final han sido una exageración histórica también por el símbolo, ¿no? Y la simbología que puede representar, pues, de gente que quería un Jersey libre de nacionalsocialismo. Lógicamente, desde el punto de vista británico, pues se les ha condecorado muchísimo y bueno, se ha exagerado un poco sus hazañas, a pesar, insisto, de la ideología comunista, que curiosamente en el Reino Unido en general es una ideología bastante rechazada. Pero en este sentido, bueno, eran los que se opusieron a los nazis en Jersey, pues se les tiene una gran estima histórica, por así decirlo. Lo cierto es que la toma alemana de Jersey llevó al final a cierta coyuntura geopolítica en Jersey. Por ejemplo, comenzando por lo obvio, Jersey pasó a ser un apéndice, un territorio alemán de facto. Jersey pasó a las islas del Canal en general, todas ellas pasaron a formar parte de Alemania, pasaron a formar parte del Reich durante 5 años, del 40 al 45. Y lógicamente lo que se hizo pues fue instalar una pequeña Alemania en un territorio que hasta entonces pues era una pequeña Inglaterra dentro de las diferencias que podía haber con el sur de Gran Bretaña. Lo primero que se hizo, las primeras medidas que se tomaron fue adecuar toda la isla de Jersey a las costumbres alemanas. Por ejemplo, el cambio de uso horario. Hay una diferencia entre Alemania, la había ya entonces y la sigue habiendo, entre el horario de Alemania, que es horario europeo, y el horario de Gran Bretaña y de Jersey, que era el mismo, así que se cambió el uso horario y Jersey adoptó el mismo uso horario que Berlín. La conducción, manejar los vehículos, como bien sabéis, en Gran Bretaña y en las dos islas británicas, en Irlanda también, se manejan los vehículos por el lado izquierdo. En Alemania, como prácticamente en el resto de Europa, se hace por el lado derecho. Pues bien, se cambiaron las carreteras y el método de conducción, el método de manejo de los vehículos para adecuarlo a Alemania. El alemán, lógicamente, pasó a ser el idioma oficial de Jersey durante aquella época y, por supuesto, se impuso en las escuelas como el idioma a enseñar, unas escuelas que os podéis imaginar cuya educación pues ya comenzó a ser la misma que el mismo sistema educativo que había instalado en Alemania. Todo esto y otras muchas cosas hicieron que Jersey pues pasara a ser básicamente un territorio alemán durante estos 5 años. Por todo lo demás, hubo vida normal, como os comentaba antes, y respeto. Se dejó que cada cual siguiera con su profesión. No había enfrentamientos, salvo, insisto, estos grupos de resistencia terrorista que realmente tampoco llegaron a provocar demasiados daños porque no tenían la infraestructura ni el número.
Y es cierto, si uno realmente va buscando en la historia, que había pues un racionamiento y unas restricciones a las libertades que no se nos escapan, que eran las mismas que había, por ejemplo, en Francia o en muchos puntos de Alemania, puesto que estábamos en un contexto de guerra, estábamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Así que, claro, el que ahora me quiera decir, bueno, sí, vida normal no había, porque había racionamiento, había muchas restricciones, efectivamente, pero las mismas que había en el resto de Europa. En la Europa en guerra. Lógicamente estamos en un periodo de guerra y la vida normal, pues bueno, se tenía que entrecomillar. Pero dentro de lo que era el momento histórico, pues lo cierto es que la vida en Jersey era bastante tranquila. Era, insisto, similar a la que se llevaba en Alemania. Yo diría que incluso más cómoda, porque Jersey estaba en una zona medianamente apartada de los enfrentamientos y bueno, pues casi se consideraba una isla perdida a la que nadie hacía demasiado caso y bueno, la vida era bastante cómoda en ese sentido. Es cierto que hay realmente registros de isleños que fueron encarcelados e incluso algunos llevados a algún campo de trabajo, concretamente en la isla de Alderney, que es una de las islas del canal. Fue la única isla en la que se montaron campos de trabajo. Lo comentábamos, si nos seguisteis en el anterior podcast que hicimos. Hablamos de uno de los campos de concentración. Es cierto que allí prácticamente todos los prisioneros que habían, volvemos a lo de antes, eran rusos, eran prisioneros del Frente del Este. Pero algunos locales también fueron llevados no a campos de exterminio propiamente dicho, sino más bien a campos de trabajo, donde las condiciones no eran tan duras como para estos prisioneros del este de Europa, pero que los alemanes utilizaban en cierto modo como prisiones. Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y por qué se llevaron a los isleños? Si estaban todos cooperando y colaborando, ¿por qué los encierran en campos de trabajo? Pues por algo muy sencillo, por actos criminales o por romper la ley o las reglas. Es lo mismo que se produciría hoy en día si alguien es arrestado y llevado a prisión. Pues básicamente cuando uno cometía un acto fuera de la ley o un acto criminal, era arrestado por lógicamente las fuerzas alemanas, que eran quienes estaban controlando la isla, pero no se arrestaba a la gente bueno, pues aleatoriamente, ¿no? Porque estaba en mitad de un estado de guerra y eran el enemigo. Insisto, la vida era normal y los únicos que fueron arrestados pues fueron por romper reglas. Algunos de estos resistentes que os comentaba antes por algún pequeño acto terrorista. Luego había algunas reglas como estas que os comentaba antes, ¿no? Se confiscaron los barcos. Bueno, si alguien robaba un barco, lógicamente, todo este tipo de reglas, algunas otras reglas incluso más simples. El contrabando también se penaba bastante. Y efectivamente, pues estos fueron los isleños que fueron arrestados por el régimen nacionalsocialista entonces. Pero fuera de esto, si uno seguía cumpliendo la ley y llevando su vida relativamente normal, pues había, insisto, bastante colaboración. Así van pasando los años en Jersey y nos vamos a plantar en junio de 1944, que como ya sabéis se produce el desembarco de Normandía, el día D, y el inicio de la reconquista europea por las tropas aliadas. Bien, las islas del Canal están muy cerca de Normandía y tenemos que pensar pues, que jugarán algún papel importante en el desembarco. Pues no, las islas del Canal se obviaron totalmente. Nuevamente, las fuerzas aliadas, en este caso ya no solo los británicos, sino todas las fuerzas aliadas, pasaron de largo. Lo mismo que hicieron en el año 40 cuando dejaron las islas del Canal a su suerte para ser ocupadas por los alemanes. En este caso, con la reconquista, con el desembarco en Normandía, las islas se olvidan. Nadie intenta desembarcar, nadie intenta retomarlas. Incluso cuando ya las tropas aliadas han desembarcado y comienzan a avanzar por Francia, se siguen obviando. La excusa, cuando se preguntaba por qué se había hecho un bypass a las islas y se habían dejado olvidadas, era que estaban demasiado bien fortificadas y minadas en todo su perímetro, con lo cual, bueno, era absolutamente absurdo para las tropas británicas o aliadas en general que estaban enfrascadas en este avance por Francia y en dirección al corazón de Alemania. Pues era absurdo perder tropas, perder vidas, perder soldados en el intento de tomar estas islas que a nadie le importaban demasiado, salvo lógicamente a los propios isleños y, atención, a las tropas alemanas de la isla que en este momento, y teniendo en cuenta que el norte de Francia ya comienza a ser controlado por las tropas aliadas,
estas tropas germanas quedan completamente aisladas. No solo las tropas alemanas, los isleños también. Las islas del Canal se quedan como unas islas pertenecientes a Alemania, completamente rodeadas por territorio aliado. En este contexto, pues los víveres que llegaban habitualmente desde Francia, la comunicación de suministros que había con Francia es completamente cortada, y los isleños y las tropas alemanas de las islas pues comienzan a depender única y exclusivamente de lo que hay en las islas, que bueno, hay que decir que ciertamente están muy bien dotadas en cuanto a recursos, pero que son de muy pequeño tamaño. Había una gran población y había un límite, lógicamente dependían en gran medida de lo que venía de Francia. Así que comienzan a haber pues, ciertas penurias de suministros, comienza a haber hambre, un racionamiento muchísimo más intenso que el que ya había por el contexto de la guerra en sí. Y nuevamente nos encontramos con que alemanes e isleños pues, comparten este funesto destino que parece ser que les va a llevar a muchos a morir de hambre. Nuevamente tienen que seguir colaborando codo con codo para intentar superar pues, todos estos problemas, puesto que los isleños no encuentran una salida ni hacia Alemania porque están rodeados por los británicos, ni hacia territorio aliado, puesto que no pueden salir de la isla, y los alemanes tampoco se van a rendir, principalmente porque no tienen a quién rendirse. Y es que absolutamente ninguna tropa invasora británica o aliada se acerca a las islas. Simplemente las islas, insisto, son ignoradas. Son ignoradas hasta mayo de 1945, pero ojo, hasta que ya Alemania ha caído. Todos sabéis que Alemania cae a principios de, Berlín básicamente, a primeros de mayo de 1945. Pues bien, las islas de Jersey y Guernsey, que son las primeras que van a ser liberadas, no van a llegar hasta el día 9 de mayo. Hasta unos cuantos días, una semana después de que ya Berlín haya caído y los alemanes hayan sido derrotados. Bueno, los alemanes habían sido derrotados en ciertos territorios. Luego veremos que en Noruega, por ejemplo, también estuvieron algún tiempo más. Y aquí, concretamente, en Jersey y en Guernsey, no son liberados hasta el 9 de mayo de 1945, los isleños. Los primeros navíos británicos, después de 5 años, llegan por fin a las islas el día 9 de mayo de 1945 y las liberan. Lógicamente sin ningún tipo de resistencia, como ya sucedió en 1940 cuando entraron los alemanes. Entran ahora los británicos sin absolutamente ningún tipo de resistencia. Los alemanes saben que la guerra se ha perdido, se rinden, se entregan, no quieren presentar batalla, pero no deja de ser curioso que estas islas del Canal fueron algunos de los territorios, de los últimos territorios en caer. Concretamente, la isla de Alderney fue el último territorio europeo en caer. La pequeña isla de Alderney todavía seguía siendo alemana hasta el 16 de mayo de 1945. El 16 de mayo. Digo territorio europeo si no contamos Svalbard, la nórdica isla de Svalbard, prácticamente en el Polo Norte, como territorio europeo, aunque siempre perteneció a Noruega. Pero también porque en Svalbard, pues, la población que había era mínima y lo único que había era un campo de investigación o de reportes meteorológicos que cayó en septiembre. Cayó. Realmente el campo que había, este destacamento alemán que había en Svalbard, no es que cayera, es que básicamente no sabía, se había cortado la comunicación con Alemania y no tenían ni idea de que la guerra había terminado. Y allí seguían, ellos enviando reportes a nadie, porque en Alemania ya nadie recibía los reportes meteorológicos. Y en septiembre, pues un barco pesquero noruego, se acercó allí a ver qué pasaba y se encontró con que había unos soldados nazis prácticamente en mitad del Polo Norte. Claro, se explicó de qué iba todo aquello, que la guerra había terminado, ellos en un principio no se lo creían y al final pues sí, se rindieron. Pero es otra historia curiosa que quizá algún tema retomemos. Ya hablamos en su día de Svalbard, cuando hablamos, uno de los primeros capítulos que hicimos en Planeta Cero hace años, y nos referimos a esta curiosa historia. Pero bueno, si descontamos Svalbard, pues una de estas islas del canal, concretamente Alderney, es la pequeña isla de Alderney, no cayó hasta el 16 de mayo de 1945 y fue el último territorio europeo en ser rendido por
por los alemanes. Os hablaba antes del 9 de mayo, que es el día que Jersey, que es la isla de la que estamos fundamentalmente tratando hoy, es liberada. Os voy a comentar mi experiencia, en este caso, en este pequeño viaje que hice a Jersey, porque el destino quiso que yo llegara a la isla, aterrizar en la isla el 8 de mayo, el día justo anterior de lo que es la conmemoración del 77 aniversario del Día de la Liberación. Bueno, hay que decir que el Día de la Liberación es la fiesta nacional de Jersey, pero es una fiesta nacional realmente espectacular. Y hay que decir que en Jersey hay una obsesión tal con este día que, bueno, por ejemplo, la plaza principal de la ciudad más grande de St. Helier es Liberation Square, la Plaza de la Liberación. Muchísimos lugares tienen este nombre, como la Bahía de la Liberación. Hay hoteles con el nombre de Hotel de la Liberación, por supuesto. La brewery, la fábrica de cervezas más importante de la isla de Jersey, es Liberation Brewery, una cervecería que se llama directamente Liberation, y la marca de cerveza más consumida en la isla es Liberation. Así que para que veáis el tema este de la liberación del 9 de mayo del 45, lo importante que es en la isla. Os podéis imaginar que el Liberation Day, la fiesta nacional, que además, insisto, me tocó vivirla de pleno porque aterricé el día de antes en la isla, es un festejo espectacular. Yo me encontré, no sabía muy bien, la verdad es que me habían hablado en el hotel en el que me hospedaba que ese día no hiciera nada, porque iba a estar toda la isla colapsada con motivo de las celebraciones. Claro, yo me imaginé, bueno, pues una pequeña celebración, el Día Nacional, como en cualquier otro día nacional en cualquier país, pues hay unas ciertas celebraciones. Pues no, aquello realmente me dejó de piedra. O sea, son unas celebraciones que colapsan totalmente la isla. Nada más salir del hotel, que bueno, tenía aproximadamente unos 5 minutos de paseo hasta Liberation Square, que es la zona donde yo pensaba, ¿no?, que si había algún festejo, pues posiblemente sería en Liberation Square. Bueno, pues intentando llegar desde mi hotel a Liberation Square, estos 5 minutos de paseo fue imposible. Las calles estaban cortadas, colapsadas de gente mostrando banderas con los colores de la Union Jack, de la bandera del Reino Unido, y celebrando la liberación, bueno, confeti de colores, banderas colgando de todas partes, con la bandera nacional de Jersey, por supuesto, y la bandera británica. Incluso había los más atrevidos, incluso tenían banderas de diferentes países de la coalición aliada que en aquel entonces combatía a los alemanes. Estoy hablando de banderas de Canadá, de Países Bajos, de Noruega, de Estados Unidos, por supuesto. Pero básicamente banderas de Jersey, banderas británicas por todas partes, absolutamente por todas partes, y desfiles. Desfiles hasta el punto de que, intentando moverme hacia Liberation Square, bueno, primero me crucé con una banda militar de música, después con un regimiento militar realmente no sé qué cuerpo, después con otro regimiento militar, después con vehículos pesados militares que circulaban por las estrechas calles de St. Helier, en Jersey. Después un auténtico desfile, una caravana de automóviles de época, automóviles de los años 40 completamente engalanados. Yo no sé de dónde sacaron tantos automóviles de época, si de un museo, pero era como si la isla se hubiera trasladado a 1945. Y curioso, todos los automóviles funcionaban, estaban limpios, impecables, como si fuera 1945. Cuando finalmente pude llegar a Liberation Square, allí había, lógicamente, muchísimos stalls, que se llaman, que son estas pequeñas tenderetes, por así decirlo, donde servían bebida, comida en mitad de la plaza, vendían recuerdos, souvenirs de la guerra, bueno, conmemorando todo el Día de la Liberación. Y había allí un gran escenario con una big band interpretando música de los años 40, los grandes éxitos de Glenn Miller, entre otros, por cierto. Muy apropiado, porque Glenn Miller, hay que decir, también hicimos un podcast al respecto de este importante músico norteamericano que desapareció en el año 1945 mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha, mientras sobrevolaba esta zona en dirección a Francia. Y bueno, ahí se produjo la misteriosa desaparición, muerte de Glenn Miller. Nunca se sabe muy bien lo que sucedió. Hay quien dice que era un espía, pero bueno, este es otro tema, insisto, también a tratar. En otro podcast ya lo hicimos, si queréis buscarlo, la desaparición de Glenn Miller, un muy buen podcast que hicimos aquí en Planeta Cero.
Y bueno, lo que decía, unas celebraciones que realmente nos trasladaban, había muchísima gente también, un gentío. En un momento dado era incluso difícil pasar a través de la gente, de la cantidad de personas que habían celebrando este Liberation Day. Y muchísimos estaban vestidos de época también, vestidos como en los años 40. Hay que decir que concretamente en mi hotel me di cuenta de la grandísima afluencia de personas que venían exclusivamente al evento. Gente además con una edad considerable, posiblemente personas que ya en el año 45 fuesen, yo no voy a decir que fuesen veteranos de guerra, porque ya deberían de tener, si uno hace las cuentas, como mínimo casi 100 años. Estamos hablando de un soldado en el año 45, pues vamos a poner que tenía 20 y pocos años, nació en los años 20, estamos en el año 2022, debería tener 100 años. No había nadie tan anciano, pero sí que había personas cerca de los 90, posiblemente eran niños cuando todo esto se produjo, quizá de los que emigraron o quizá gente que tenía familiares, pues que vinieron, gente que venía de Inglaterra principalmente a propósito a estas celebraciones. Pero lo que más me llamó la atención es que en mi mismo hotel, y después me pude dar cuenta que también en las celebraciones, había muchísimas personas, gente además también de bastante avanzada edad, que venían de Alemania, alemanes. Concretamente, en mi hotel tuve la ocasión de hablar con un grupo de alemanes. Sinceramente no les pregunté la edad, pero posiblemente pasaban los 80 años, que venían exclusivamente a este evento de la liberación. Lógicamente, lo mismo aplico, no creo que fueran veteranos que combatieron en la guerra, pero si recordáis, os comenté que se produjo mucha colaboración entre los isleños y los alemanes y se produjo mezcla. Hubo muchísimas parejas de mujeres isleñas de Jersey con soldados alemanes que tuvieron descendencia, y cuando se produjo la liberación, estas personas no fueron bien tratadas por los británicos. Las mujeres que se habían mezclado con los alemanes fueron rechazadas, incluso insultadas, lógicamente, tratadas muy mal, no encontraban ningún tipo de oportunidad ni salida, y algunas tuvieron que emigrar a Alemania, siendo que no eran alemanas, siendo que eran mujeres de Jersey, básicamente. No se les permitió ir a Gran Bretaña tampoco. En la isla, insisto, pues fueron no demasiado bien tratadas. Y no me extrañaría en absoluto que todos estos alemanes, no es que no me extrañe, es que es lógico pensar que son descendientes de aquellas personas aquellos niños que nacieron en la isla y que tuvieron que marcharse a Alemania después de la guerra, pues también a pasar penurias, porque la Alemania de posguerra, desde luego, no fue un lugar extremadamente feliz, todo hay que decirlo. Pero son las circunstancias que suceden después sobre todo sucedieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Historias muy similares también se vivieron en Noruega, que fue un país ocupado por los alemanes durante mucho tiempo y donde hubo muchísima también colaboración y mezcla. Y después, pues muchísimas mujeres noruegas tuvieron que ir con sus hijos a otros países. Por ejemplo, hubo una grandísima inmigración a Suecia, país vecino, porque en Noruega pues hubo un grandísimo rechazo. Dentro de todo este contexto de la liberación, lo que os comentaba, los británicos cuando llegan comienzan a imponer penas de incluso prisión a todo aquel que se demostró que había colaborado. Y sobre todo, lo que os comentaba, las mujeres que se habían mezclado, en este caso sí que era fácil de demostrar, porque incluso tenían sus retoños con los soldados alemanes. Los radicales, los grupúsculos que comentaba antes, que se mantuvieron en la línea combativa hasta el final de la liberación durante todos estos 5 años, rápidamente se alinearon con los nuevos liberadores, con los británicos, y comenzaron a denunciar a todos y cada uno de los colaboradores. Se produjeron muchos actos de venganza, pero venganza incluso fuera de la ley por parte de estos grupúsculos, por parte también de soldados británicos. Hay que decirlo, hubo violaciones de mujeres, hubo pues incluso algún asesinato de personas que tenían que habían tomado extremado cariño a los alemanes,
y que habían colaborado y se habían sentido muy felices de colaborar. Bueno, insisto, actos de venganza totalmente repudiables vamos a decir, dentro de este contexto de guerra, podemos afirmar de nuevo, pero lo cierto es que la guerra ya había terminado. Y bueno, pues los británicos en este caso, muchas veces se dice que los alemanes cometieron bastantes tropelías, que lo hicieron, especialmente en campos de exterminio, sin ninguna duda. También se habla de los soldados, de los salvajes soldados del Ejército Rojo, cuando iban reconquistando Alemania, y el reguero de violaciones y torturas que iban dejando detrás. Pero muy poco se habla de los británicos, de los aliados en general. Los británicos también tuvieron una buena colección de este tipo de aberraciones. Hicimos también un podcast al respecto de la Operación Valentine, que fue la toma de las Islas Féroe por parte de los británicos, sin ningún tipo de justificación más que decir que si no la tomaban ellos, la iban a tomar los alemanes. Así que entraron en Islas Féroe, donde no había tampoco un ejército defensivo, y comenzaron pues con todo tipo de violaciones, torturas, y lo mismo sucedió aquí en las Islas del Canal. Yo creo que es importante, no vamos desde luego a pedir ahora que se haga justicia por todo esto, teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado, pero yo creo que es importante que se sepa y que salga a la luz que no solamente alemanes, rusos y algunos otros cometieron tropelías, japoneses durante la guerra, chinos que también lo hicieron, sino que muchos de los grandes vencedores pues no eran tampoco monjas, hermanitas de la caridad, que se suele decir precisamente. Es lo que sucedió en tiempos de guerra y después de la guerra. Ya os comentaba, Liberation Day ha pasado a ser la fiesta nacional. Lo que no deja de sorprenderme también es el cariño que ahora mismo hay en Jersey hacia los liberadores británicos y cómo la historia o el blanqueo de la historia ha podido cicatrizar esta entrada de los británicos y este ajusticiamiento de muchos colaboradores, que yo me imagino que seguirían residiendo en la isla, y muchos seguirán, de los que estén a día de hoy, isleños que vivan allí, serán descendientes. Pero bueno, es una buena muestra de que quizás hay que olvidar, no olvidar, quizá pasar página, ¿no? Pero es cierto que algunos de estos eventos pues siguen estando ahí en la historia, y eso no se puede borrar. Ya os comentaba que realmente a día de hoy Jersey, pues fuera de todas estas historias de guerra, ocupación y posguerra, se ha convertido en un paraíso turístico, en un paraíso fiscal también, curiosamente. Hay que decir que el nivel de vida, el coste de la vida en Jersey es bastante elevado. Tuve ocasión de hablar con algún compatriota escocés que se desplazó allí, y bueno, suele suceder, ¿no?, que cuando uno se encuentra con un compatriota en un lugar alejado, pues comienza las típicas conversaciones de ellos echan mucho de menos su país de origen, y bueno, luego está la curiosidad de ¿por qué vino usted aquí? ¿Qué le movió? Bueno, y al final te suelen decir que el principal problema de asentarse en Jersey es el nivel de vida, además de que hay unas restricciones bastante importantes, incluso a pesar de ser una dependencia de la corona. Lo decía antes, es un lugar que tiene autogobierno y funciona como una nación independiente. Incluso para los propios británicos, ciudadanos de Inglaterra, de Escocia, de Gales o de Irlanda del Norte, hay restricciones importantes. Y es que uno no puede, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó es que no puede hacerse con una vivienda en propiedad hasta que tiene 5 años de residencia en la isla, por ejemplo. Y las viviendas en venta, tanto en venta como en alquiler, los precios son absolutamente desorbitados. Había precisamente este compatriota, que concretamente era un taxista escocés de Glasgow que me encontré, me decía que los precios, yo le preguntaba, ¿los precios a qué los podemos comparar? A Londres, que son realmente desorbitados en Londres. Dice, ¿qué va? Los precios aquí incluso en ocasiones duplican los precios que hay en Londres. Es una auténtica salvajada. Me decía algunos precios de viviendas, por ejemplo. Yo le decía, es que ese precio es 10 veces más de lo que se pagaría en Glasgow por una vivienda absolutamente igual. 10 veces más. O sea, los precios en Jersey en este sentido son desorbitados. Suele suceder que en casi todas las islas, por un tema de espacio, pues los precios de las propiedades son bastante elevados, pero lo de Jersey es fuera de toda lógica. Me decía este hombre también que
Se produce esto porque la gente de Jersey no quiere que otros personas extranjeras lleguen allí y que está bien que lleguen de vacaciones, de turismo, ellos viven del turismo, pero no quieren que se asienten en Jersey. Jersey es para la gente de Jersey y el resto del mundo pues para cada uno, ¿no? Son muy suyos en este tema y bueno, pues no. La verdad es que yo creo que siempre, no sé si esto tendrá algo que ver con lo que sucedió después de la guerra, donde hubo muchísimo silencio, donde la gente de Jersey, por esto que os comentaba antes, ¿no?, de la manera en que entraron los británicos, pues no se abría, lógicamente evitando ser ajusticiados por colaboradores y por todo lo que sucedió. Es más, se sigue, por ejemplo, la isla de Alderney, lo comentaba en el anterior podcast que hicimos al respecto de esta isla, se le sigue llamando la isla del silencio. La gente no quiere hablar de lo que sucedió en Alderney durante la ocupación alemana, porque se sabe que todos colaboraron con los alemanes y se sabe que eso pues ahora mismo no estaría muy bien visto. Como siempre cierro estos podcasts para los que estéis interesados en ir a Jersey. Yo realmente os recomiendo encarecidamente ir a Jersey, tiene muchísimos puntos de interés y si tenéis este tipo de afición por la Segunda Guerra Mundial, es un lugar que no podéis dejar pasar. Yo creo que cualquiera de las islas del canal, pero en particular Jersey es la más fácil, a la que se puede llegar más fácilmente, a la que más vuelos hay. También hay vuelos a Guernsey, a la otra isla grande, pero a Jersey es la que posiblemente más fácil sea. Lógicamente, para los que no estéis en algún territorio de las Islas Británicas, pues tendréis un poco más difícil llegar porque todos los vuelos, hay un aeropuerto entre comillas internacional, y lo entrecomillo porque todos los vuelos vienen desde las Islas Británicas, pero bueno, sí, es internacional, viene desde diferentes naciones. Los vuelos son básicamente desde Londres, desde Manchester, desde Birmingham, estos desde Inglaterra, después vuelos desde Glasgow, desde Escocia a Jersey, desde Belfast, Irlanda del Norte, y desde Dublin, en la República de Irlanda, también hay vuelos directos a la isla de Jersey. Tenemos ferry, se puede llegar en barcos, lo comentaba antes, lógicamente por la proximidad con Francia, pero antiguamente había vuelos desde Francia y había muchos más ferries. Creo que a día de hoy solo queda uno o dos que conectan Jersey con la costa de Normandía, y después desde el sur de Inglaterra también se puede navegar desde Southampton, desde Bournemouth me parece que también hay un ferry a Jersey. Bueno, en general desde el sur de Inglaterra. Hay gente que incluso pues se desplaza con el automóvil a la isla de Jersey, lo cual yo sinceramente no recomiendo porque las carreteras son terribles. Una vez que uno sale de Saint Helier, que es la ciudad principal, las carreteras de la isla de Jersey son terribles. Pero bueno, si alguien quiere pues venir y manejar con su vehículo o incluso alquilar un vehículo, que lo haga en Jersey. Esta ha sido un poco la historia de la ocupación alemana, la ocupación nazi de la Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler de Jersey, que ya veis que seguramente muchos no conocíais la historia de las Islas del Canal y cómo fueron un territorio de facto alemán de 1940 a 1945. Se dice, y esto también es muy interesante, que estas islas del Canal fueron un pequeño experimento por parte de los alemanes sobre lo que hubiera podido suceder, algo que realmente tenían en mente, si hubieran finalmente conquistado y tomado la isla de Gran Bretaña. Pues estas islas, concretamente Jersey y Guernsey, fueron un pequeño experimento a muy pequeño nivel, lógicamente por el tamaño de las islas, de lo que hubiera pasado en toda la isla de Gran Bretaña. Finalmente eso no sucedió, pero nos podemos hacer una idea de lo que hubiese sucedido si vemos el fiel reflejo de lo que aconteció en Jersey entre 1940 y 1945. Espero que el podcast de hoy os haya gustado y pues os emplazo hasta un próximo podcast aquí en Planeta Cero. Hasta pronto.